está en camino y se incorporará un poco más tarde, viene de México y bueno, viene un poco tarde, pero estará aquí. Le doy también la bienvenida al diputado Gerardo Mejía, integrante también de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y bueno, a los representantes de otras agrupaciones, a los consejeros electorales, muchas gracias por acompañarnos, a los periodistas que nos acompañan, muchas gracias a todos por estar aquí. Antes de darle la palabra y pedirle a Mario Riestra que les dé la bienvenida, quisiera recalcar el tema de que cómo se legislan las candidaturas independientes en los códigos. Es un tema complejísimo, no hay una receta, no hay una panacea, que ya esa es la manera en que se tiene que hacer. Lo que quieren los ciudadanos a los partidos no necesariamente les parece que sea lo más adecuado y viceversa. Las autoridades electorales también tienen su punto de vista. Entonces, bueno, cada quien tiene su perspectiva, tiene su opinión sobre el tema y es complejo. Entonces, la idea de esta mesa de trabajo es que fuera incluyente, que fuera de los diferentes sectores. Estamos aquí diputados, académicos, especialistas, activistas, entonces puntos de vista diferentes, que es lo que va a enriquecer finalmente la reforma que nosotros nos hemos comprometido a hacer en esta legislatura. Privilegiamos la calidad en lugar de la cantidad. Podríamos haber hecho un foro de 5 días y que viniera mucha gente a decir sus puntos de vista, pero también consideramos que era muy enriquecedor este esquema de una mesa de trabajo en la que pues gente que ha estado muy en el tema sea la que nos dé sus puntos de vista, sus opiniones. Y también quisiera decir que algunos representantes de los colectivos vienen precisamente así, representando un colectivo y han tomado la opinión pues de los asociados, de los agrupados en los colectivos, y entonces son portavoces de un grupo importante de gente que está también especializada en el tema. Entonces yo ya no me voy a extender. Al final, la idea es que nos den ahora la bienvenida, por favor, Mario y Carlos, y después los diputados, les pediremos a los diputados de la comisión que presenten a nuestros invitados. Habrá un espacio de participación de 12 minutos, por favor, es lo que les habíamos acordado, por favor, para sus participaciones. Y después, al final, haríamos una sesión de preguntas de los diputados a los especialistas para ver los problemas que encontramos y, bueno, ver en la mesa qué se puede proponer como una salida que nos deje satisfechos a todos. Le doy también la bienvenida al diputado Juan Manuel Jiménez, también integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Ya hay quórum. No era necesario el quórum porque es una mesa de trabajo, pero bueno, les agradezco mucho a los compañeros que haya más que quórum. Muchas gracias. Entonces, diputado Mario Gerardo Riestra Piña, le solicito si nos hace favor de dar la bienvenida. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Decía hace unos segundos, a manera de broma, que hay quórum, no porque esta sea una sesión formal de la Comisión de Gobernación, pero sí porque tenemos aquí ya 5 de los 7 diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, y en el caso de que se pudiera generar algún consenso, bueno, pues ellos ya tendrían la posibilidad de construir una mayoría al seno de este cuerpo legislativo, que será finalmente quien dictamine la iniciativa de reforma al Código Electoral. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de todas estas personalidades que hoy nos honramos en recibir el día de hoy en el Congreso local. Saludo en principio, empezando del público para acá, a los consejeros electorales que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presencia, sin duda su acompañamiento también enriquece esta mesa de trabajo. A los directores de medios de comunicación, Rodolfo, a los medios de comunicación que nos acompañan. Por supuesto, quiero agradecerle muy especialmente al ingeniero Carlos Montiel Solana, presidente de Coparmex en Puebla, quien, hay que decirlo, fue el motor que nos permite estar sentados el día de hoy aquí. Carlos emitió un reto al Congreso del Estado para organizar esta mesa, y qué bueno que haya sido de esta forma, porque hoy podemos contrastar ideas. Saludo, por supuesto, al maestro Fernando Agis Vitar, especialista en materia electoral. Me voy a permitir ahondar un poquito más en su currículum, en virtud de que lo conozco desde hace ya varios años. Es un especialista, como les decía, en la materia electoral. Trabajó en el IFE en diferentes posiciones, fue director jurídico del IFE, director general de prerrogativas del IFE, y más recientemente pues fue el que diseñó la reforma reglamentaria al Código Electoral de Quintana Roo, uno de los estados que ya tuvo una de las primeras experiencias con la figura de las candidaturas independientes.
y además pues fue mi profesor en el CIDE. Entonces le tendré que reclamar algunas cosas porque fue un periodo muy rico en su materia de derecho constitucional. Por supuesto que saludo también al presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Consejero. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos el día de hoy. Nos engalana tu presencia y sin duda alguna los comentarios que puedan vertir sobre las reflexiones. Saludad a Marco Antonio Alvear Sánchez de la UNAM, gracias por acompañarnos. Por cierto, con el Instituto de Ciencias Jurídicas, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hemos venido trabajando en conjunto, tenemos un convenio firmado con esa importante institución y estoy seguro, porque así lo comprometimos con Héctor Fix Fierro, que nos estarán acompañando en las deliberaciones. Saludo por supuesto a Ernesto Cruz de Puebla Vigilia, saludo también al ingeniero Gabriel Hinojosa de G2G, a Claudia Ramón de la UPAEP, y muy especialmente, nuevamente quiero saludar a mis compañeros diputados. Tenemos aquí en esta mesa 4 partidos políticos distintos representados: a mi compañero diputado Félix Santos Basilio del PT, a Josefina Buchadé, presidenta de la Comisión de Gobernación, a los diputados Juan Manuel Jiménez y Gerardo Mejía del PRI, así como el diputado Jorge Luis Blancarte del partido Movimiento Ciudadano. Si yo tuviera que definir este ejercicio, lo haría con una sola palabra. Me parece que este ejercicio es provocador y esa es la intención. Estamos en una dinámica inédita en donde en completa transparencia y pues haciendo uso de argumentos que pesarán cada uno por pues las consideraciones que tengan detrás, estaremos abordando un tema de la mayor relevancia. El Congreso de Puebla fue el 5º Congreso a nivel nacional en modificar su constitución para darle cabida ya a la figura de las candidaturas independientes y tenemos el compromiso de, conjuntamente con ustedes, llevar a cabo la reglamentación de nuestro Código Electoral. Desde hace ya algunas semanas, en el portal del Congreso se habilitó un micrositio que le permitió a todos los ciudadanos conocer todas las propuestas en esta materia que se han formulado en el Congreso de Puebla, así como la normatividad vigente en todos los estados que ya cuentan con esta figura y también los ejercicios que se han llevado a cabo en los congresos federales, en el Senado y en el Congreso de la Unión, y esto con el fin de ir ya pues dotándole a todos los interesados de las herramientas necesarias para vertir sus opiniones. Este es un ejercicio inédito, pero este Congreso, y yo quiero resaltarlo, ha tratado durante más de 2 años y medio de tener un diálogo constante con la sociedad civil. No es la primera vez que podemos contar con esta alianza con Actívate por Puebla, con Coparmex y con otras de las asociaciones que hoy nos acompañan en favor de los poblanos. Y por supuesto, quiero, antes de fijar postura, pues darles una cordial y cálida bienvenida a todos los participantes que hoy nos acompañan. Para el Congreso es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Como vocero de un movimiento que nació hace más de 2 años, casi 3 años, de Actívate por Puebla, y recordemos que este movimiento lo que pretende ser es la caja de resonancia de la sociedad en las cosas que son de interés común. Y sin lugar a dudas, el tema de las candidaturas ciudadanas es un tema de interés común. Si tuviéramos la posibilidad de hacer una encuesta en la calle, seguramente un alto porcentaje, la mayoría, más del 50% de los encuestados, nos diría que el tema de las candidaturas ciudadanas es un tema que se tiene que legislar, que se tiene que promover y que se tiene que de alguna manera impulsar. Y en ese sentido, en Actívate por Puebla entendemos que justamente nos agrupamos, todas las organizaciones que lo constituimos, nos agrupamos para eso, para hacer una caja de resonancia de lo que la sociedad quiere y pretende de parte de nuestras autoridades. Y en el caso del Congreso no es la excepción. Agradezco sin lugar a dudas
amable recepción que el diputado Mario Riestra nos ha dado, la posibilidad y el reconocimiento de que por lo menos cuando un servidor ha querido tratar con él como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política algunos temas, ha habido la apertura. Hay que decirlo, y esto lo repito con mucha frecuencia, no siempre coincidimos, no siempre estamos de acuerdo, y es válido, me parece que en una sociedad plural que así sea, pero en las cosas en las que estamos de acuerdo y coincidimos, creemos de ambas partes que trabajando de la mano sociedad y gobierno es como verdaderamente le podemos dar trascendencia a nuestro Estado y a nuestra ciudad. Y este ejercicio no es la excepción. Desde luego contamos con la presencia de todos los especialistas en el tema. Voy a repetir su nombre dado que ya han sido presentados, agradecerles el que hayan acudido por un lado al llamado de Actívate por Puebla y que también hayan aceptado tener esta mesa de trabajo con la Comisión de Gobernación para tratar de resolver que es un tema ciertamente atractivo, pero hay que decirlo, es un tema complicado. Y seguramente, y no soy especialista en el tema, seguramente los especialistas nos dirán por qué es un tema complicado. De entrada, lo que me viene a la mente es que pensar en candidaturas independientes en un sistema que está diseñado para partidos políticos, pues bueno, habrá que hacerlo, habrá que entrarle, es un reclamo de la sociedad, pero no es fácil de encontrar soluciones. De tal suerte que, sin más preámbulo, pues dejamos la palabra a quienes verdaderamente conocen del tema, y de nuevo agradecer tanto al diputado Mario Riestra como a Josefina, pues que hayan atendido al llamado que Actívate por Puebla les hizo, y la petición expresa de tener esta mesa de trabajo con especialistas de la sociedad civil, hay que decirlo, no solo de Puebla, sino también del Distrito Federal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias a la presidenta de la Comisión de Gobernación. Como siempre, valoro tu empeño que has tenido a través de mecanismos como el de transparencia y ahora en esta convocatoria que haces precisamente para hablar de candidaturas ciudadanas. Muchas felicidades, por supuesto, a nombre de los diputados del PRI. Te felicitamos por siempre estar luchando por la apertura del Congreso. Felicidades, Josefina. Me toca presentar a nuestro primer ponente, a Fernando Agis Vitale. Él en materia electoral se ha desempeñado primero como director jurídico del Instituto Federal Electoral, luego como el titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Ambos cargos han sido aprobados por el Consejo General de dicho instituto. Tiene 10 años de experiencia electoral, ha colaborado en la administración de José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y actualmente con Leonardo Valdés. Está vinculado académicamente al Centro de Investigación y Docencia Económica, al CIDE y al ITAM, y actualmente se desempeña como consultor privado y abogado para los temas electorales. Dentro de sus trabajos recientes ha asesorado al Congreso de Quintana Roo para implementar las candidaturas independientes. Asimismo, ha colaborado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en temas relacionados con ella. Me voy a permitir cederle el uso de la palabra a Fernando Agis. Bienvenido. Las candidaturas en México, las candidaturas independientes, son una realidad. No esta discusión su pertenencia, su buen manejo, su inclusión dentro del sistema electoral mexicano. Es una prerrogativa a nivel constitucional otorgada a los ciudadanos de todo el país. Lo que el constituyente permanente previó es que las legislaturas de los estados, en las normas secundarias, establezcan las condiciones en las que se van a llevar a cabo las candidaturas independientes. Y en ese sentido, yo agradezco mucho esta invitación, porque permite discutir un tema, como bien mencionaban, complejo, que está lleno de retos y que, como decía el presidente, es provocador en términos de discusión. Diputado Mario Riestra, les agradezco mucho la invitación. Josefina, encantado de estar aquí con ustedes en una mesa de trabajo tan rica, tan plural como se ha mencionado,
que va a permitir confrontar ideas sobre un tema sumamente complejo. Y como bien adelantaba Carlos, el mayor reto de las candidaturas independientes es cómo incluirlas en un sistema que está diseñado a partir de partidos políticos. ¿Cómo vamos a lograr que haya una competencia efectiva entre un candidato independiente y el candidato de un partido político? Vamos a repasar los temas para los que fuimos convocados y vamos a empezar a comparar cuáles son las ventajas y las desventajas de un candidato independiente respecto de un candidato de partido político. Y voy a concluir que la inclusión de los candidatos independientes tiene que darse de tal forma que hay que trastocar los cimientos de la legislación prevista para los partidos políticos. Su mera inclusión en el orden secundario electoral no es suficiente para garantizar condiciones adecuadas de competencia. Entonces tenemos que decirlo en una sola palabra. Lo que los legisladores, no nada más de Puebla, sino de todo el país, incluidos los federales, tienen enfrente, es la decisión de si solamente van a cumplir la Constitución Federal, incluyendo la candidatura independiente, para que haya 600 candidatos independientes que no tengan condiciones de competencia, que no tengan acceso a una prerrogativa, que no tengan acceso a la radio y la televisión, que no puedan realizar campañas, que no sean fiscalizables, o realmente queremos un sistema incluyente que modifique el esquema en su conjunto y que permita finalmente a la ciudadanía decidir quiénes los van a gobernar, sean estos integrantes de partidos políticos o sean candidatos independientes. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también la prevalencia que tienen los partidos políticos en el sistema electoral mexicano, porque tampoco es válido incluir la candidatura independiente a costa de los partidos políticos como entidades de interés público, que son permanentes, que tienen una finalidad que va más allá de un proceso electoral y que son un cimiento importante en la democracia mexicana, en los congresos y en los gobiernos constituidos. Ese también es el reto, cómo equilibrar la inclusión de la candidatura independiente. Hay 4 temas a los que fuimos convocados, por razón de tiempo y seguramente tendremos oportunidad de discutirlo ampliamente. Me voy a hacer referencia al tema de financiamiento, fiscalización, a los porcentajes de firmas o apoyos que requieren para el registro de una candidatura independiente y finalmente el acceso a radio y televisión. Financiamiento. Aquí hay una norma constitucional que dice que el financiamiento público debe de prevalecer sobre el privado. Podemos discutir la pertinencia o no de esta medida constitucional, pero es una realidad. ¿Qué va a pasar con los candidatos independientes? ¿Les vamos a abrir el financiamiento público? ¿Cuánto le va a costar al erario mexicano financiar campañas que a lo mejor no tienen la representación suficiente para competir en un sistema electoral? ¿O vamos a exigirles a los candidatos independientes que antes de ser tales tengan una base sólida para darles ese financiamiento y finalmente que puedan competir? Hay 2 modelos a los que ya se refería Mario Riestra, que fueron probados en las elecciones pasadas, que es Quintana Roo y Zacatecas. En Zacatecas burlaron, digamos, el sentido del enunciado constitucional del que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, y solamente le otorgan financiamiento público al candidato independiente que haya ganado. Es decir, se le reembolsan al candidato ganador el 50% de los gastos de campaña. Mientras tanto, los candidatos independientes concursan con sus propios recursos o con los recursos privados a los que tienen acceso. Pero estos recursos privados no son fiscalizables en ese momento por la autoridad electoral. Y aquí hay un riesgo importante, porque los partidos políticos, por el contrario, funcionan con financiamiento público, pero también son fiscalizados por la autoridad electoral. Se sabe de dónde viene el dinero. Y eso le da, digamos, transparencia y le da credibilidad al sistema electoral en su conjunto. Un punto muy importante es cómo vamos a financiar a los candidatos independientes. El modelo de Quintana Roo parte de la premisa de que los candidatos independientes, más bien les llaman aspirantes a candidatos independientes, compiten en un proceso interno
y solamente uno es registrable como candidato independiente a un cargo de elección popular. Les voy a explicar así brevemente cómo funciona el sistema. Quienes cumplan los requisitos constitucionales y legales para ocupar un cargo público se inscriben ante la autoridad electoral. Yo quiero ser candidato a gobernador. Si cumplo los requisitos constitucionales, entonces me convierto en aspirante a precandidato independiente. Y me dan 2 semanas para hacer una especie de precampaña y convencer a la ciudadanía de que yo soy una buena opción para ser candidato independiente. Hay una competencia, como sucede en la competencia interna de un partido político, donde finalmente solamente sale uno registrado. Aquí también sale uno registrado, que es el que obtenga más apoyos ciudadanos. Y ese que obtenga más apoyos ciudadanos es registrado como candidato y se le da una prerrogativa como si se tratara de un partido político de nueva creación. Porque hay que decirlo también con todas sus letras. Una candidatura independiente, y aquí vamos a oír testimonios en ese sentido, una candidatura independiente tiene una estructura muy similar a la de un partido político. No es una persona en aislado la que va a participar en un proceso electoral, se requiere toda una estructura que es muy similar a la de un partido político. Hay voces como la del maestro José Goldenberg, que equipara prácticamente las candidaturas independientes con partidos políticos, porque se refieren al mismo andamiaje electoral para poder competir y para poder ganar una elección. En Quintana Roo, entonces el candidato independiente se le asimila como un partido político de nueva creación, y un partido de nueva creación tiene tanto acceso a radio y televisión como a financiamiento público, y compite en esas condiciones con el resto de los partidos políticos. El tema de la fiscalización. El problema de la fiscalización radica en que los partidos políticos son responsables ante la autoridad electoral del manejo de los recursos, tanto de los ingresos como de los egresos. Hay un procedimiento donde son sancionados los partidos políticos que abusan del financiamiento público o que no rinden cuentas adecuadamente. ¿Qué va a pasar con los candidatos independientes? ¿Qué va a pasar con los candidatos independientes al momento que tengan que competir con recursos privados? ¿De dónde van a provenir esos recursos privados? Donde siempre existe la tentación de poder incidir en los procesos electorales a través del uso de recursos monetarios, porque con esas se ganan elecciones. Ese es un tema muy delicado que en el caso de Quintana Roo se resolvió haciendo que los candidatos rindieran cuentas a la autoridad electoral y que la fiscalización fuera ex ante al registro de los candidatos. De tal suerte que el candidato ya registrado como candidato independiente ya había sido fiscalizado por la autoridad electoral y los recursos que había aportado a su precampaña fueron recursos transparentes abonados por la autoridad electoral. Ahora el tema de los porcentajes, los apoyos que se requieren para las candidaturas independientes. Este es un tema de la mayor relevancia. En Zacatecas, por ejemplo, para poder ser candidato a gobernador, se requiere el apoyo del 15% del padrón electoral del Estado. Prácticamente quien llegue a este porcentaje puede, por lo menos, ocupar un segundo lugar en la elección, prácticamente un trecho ya muy ganado. Esta situación fue corregida por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, en una sentencia, decretó que esos porcentajes tan altos inhiben la participación ciudadana y establecen un sistema donde va a prevalecer el partido político siempre sobre el candidato independiente. El caso de Puebla es muy interesante porque la legislación electoral de Puebla abre la participación a partidos políticos. Se requiere solamente el 0.11% del padrón electoral para constituir un partido político. Y ese partido político se puede constituir cada 3 años. Y ese partido político de nueva creación, en su primer proceso electoral, puede coaligarse con otro partido político, puede tener un candidato de acompañamiento con otro partido político. Situaciones que en materia federal no ocurren.
Los partidos políticos requieren el 0.26% del padrón electoral. 2. Solamente se pueden constituir cada 6 años y después de un proceso presidencial. Es decir, el primer reto al que se enfrenta un partido político de nueva creación a nivel federal es una elección intermedia. Es más complicado mantener el 2% que se requiere como registro para futuras competencias. Entonces, nuevamente, si yo para constituir un partido político en Zacatecas requiero el 0.26%, vis a vis el 15% para una candidatura independiente, pues claramente en Zacatecas no quieren candidatos independientes, prefieren partidos políticos. Y aquí el riesgo es que todo esto es controvertible a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales. El riesgo de la legislación es que de excederse en la regulación, otorgando competencias o condiciones mejores a unos o a otros, va a ser corregida a través de tribunales electorales, quienes finalmente van a acabar legislando en la materia, pero con una excepción, que van a acabar legislando para casos individuales, no para la población en general. Entonces el que tenga el buen abogado, el que tenga el recurso para promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales, a él sí le van a dar condiciones de competencia, cuando originalmente esas condiciones de competencia tendrían que venir en la ley. El acceso a radio y televisión. El modelo como lo conocemos actualmente le prohíbe a los partidos políticos comprar espacios, acceden a través de los tiempos oficiales. ¿Qué va a suceder en el caso de los candidatos independientes? Una iniciativa del PAN-PRD en el Congreso Federal mencionaba que para poder ser candidato se requería el 0.23% del padrón electoral en la demarcación territorial donde se pretendía competir, que es un porcentaje similar al que se requiere para constituir un partido político. En un distrito electoral promedio, eso significa alrededor de 8,000 firmas. Eso no es difícil de conseguir, sobre todo a alguien que busca una candidatura independiente, lo cual es bueno porque abre el acceso a la participación ciudadana. El tema es que los tiempos oficiales son limitados en tiempo. Nada más se dispone de 48 minutos y en esos 48 minutos hay que meter autoridades electorales, hay que meter partidos políticos, hay que meter candidatos, tribunales, FEPADES, y si tenemos 200 candidatos independientes, pues quizás les toque a razón de un spot durante toda la campaña, y con un spot no van a poder competir. Luego entonces surge la necesidad de revisar el modelo. No me refiero a regresar al esquema donde todos compraban en medios de comunicación, pero sí tenemos que pensar en el esquema nuevamente. En la Constitución se prohíbe que los sindicatos sirvan de base para la constitución de un partido político. Pero un líder sindical sí puede ser candidato independiente. A un partido político le exigen cuota de género. Hoy hay una iniciativa del presidente de la República de equipararla a 50-50%. ¿Qué va a pasar con las candidaturas independientes? También tendrán que cumplir con la cuota de género. Los candidatos independientes pueden acceder a cargos de representación proporcional en los ayuntamientos, por ejemplo, a través de regidores, ¿o no? Son dilemas importantes. En Zacatecas ganó un candidato independiente, en Quintana Roo no ganó ninguno, es más, la participación fue muy baja. Los porcentajes de votación para los candidatos independientes en Quintana Roo son muy bajas y en Zacatecas ganó uno. Entonces se podría pensar que el modelo de Zacatecas es mucho mejor que el de Quintana Roo, y no estoy hablando de cuál es mejor o cuál es peor, sino cuál establece mejores condiciones de competencia. Pero si analizamos el caso de Zacatecas, el candidato independiente ganador ya había sido presidente municipal de ese partido político, ya había sido militante de un partido político, y era un municipio muy pequeño, con creo 3,600 electores. Entonces, básicamente era un desertor de un partido político, y entonces tampoco podemos concebir las candidaturas independientes como un almacenamiento de
militantes de partidos políticos que no tuvieron la candidatura al seno de su propio partido. Entonces, hasta esos aspectos debemos de cuidarlos. Pero sobre todo debemos de cuidar que haya realmente condiciones de competencia, abrir el sistema para que finalmente sean los ciudadanos quienes decidan quiénes van a gobernar, sean estos de partidos políticos o sean candidatos independientes. Y dos, cuidar que lo que se legisle no vaya a acabar en manos de un tribunal anulando decisiones legislativas y legislando, digamos, en casos individuales para candidatos independientes, condiciones mejores para la competencia. Como mencionaba, en esta mesa se trata de un reto enorme, pero es un reto que tiene que partir del hecho de modificar la estructura actual. Porque si no modificamos la estructura actual, finalmente estas candidaturas independientes se van a convertir en un texto bonito de la Constitución, pero en la práctica no vamos a poder establecer condiciones de competencia reales y efectivas. Por su atención. Muchas gracias, Fernando. Vamos teniendo cada vez más dudas con respecto a lo que nos toca hacer. Le doy la bienvenida a la diputada Miriam Galindo, también integrante de la Comisión de Gobernación, así como a David Muñoz Domínguez, que ya está aquí con nosotros, y le solicitaría muy atentamente al diputado Blancarte si nos hace favor de leer la síntesis curricular de nuestro siguiente ponente, por favor. Gracias, Josefina. Pues en el tema que nos ocupa corresponde en este momento la intervención al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, representado en la mesa por el licenciado Marco Antonio Alvear Sáenz, licenciado en Derecho por la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista, maestro y doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios, especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las materias de argumentación jurídica, teorías jurídicas contemporáneas, metodología y técnicas de la investigación jurídica. Es autor de varios artículos sobre temas electorales constitucionales. Es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Zacatecas, de la Universidad de Morelia y de la Universidad de Baja California. Ha sido asesor del Senado de la República, Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, impartiendo en todas ellas la maestría de Derecho Constitucional y Administrativo. Ha sido secretario proyectista de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado Gesto y del Tribunal Electoral del Distrito Federal en la ponencia del magistrado presidente Adolfo Riva Palacio Negro. Actualmente imparte cátedra en la maestría que se imparte en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, además de ser asesor parlamentario de la Junta de Gobierno de la Asamblea Legislativa y de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Morelos. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer a los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para la invitación de la mesa de este trabajo de análisis y reflexión sobre, por supuesto, un tema a la democracia mexicana de manera muy particular, precisamente por el momento de la reforma política que hoy vive el país, nos encontramos inmersos, que es precisamente la consolidación de esta reforma constitucional relativa a las candidaturas ciudadanas. Los temas torales creo que los ha abordado con mucha atinencia nuestro amigo Fernando, haciendo muy puntuales los temas sobre los que habría que ponerse de acuerdo y sobre lo que los legisladores tendrán que ponerse de acuerdo en todas y cada una de las entidades del resto del país que no han aprobado esta reforma, porque precisamente, voy a tomar un ejemplo de lo que me comentaban alumnos de doctorado hace algunos días en la Universidad de Morelia, en la Nicolaita de Morelia, me hacían hincapié en, digamos, la injerencia de estos poderes fácticos, sobre todo en comunidades como Morelia, me decían en la Tierra Caliente, donde incluso ha habido propuestas, me decían notarios de estos cursos, que digamos los integrantes de estos grupos se acercaban a ellos, incluso a las propias instituciones, pensemos en las autoridades administrativas electorales,
para incluso hacerles ofrecimientos directos de cómo obtener un registro y cuáles serían, digamos, los requisitos, y que ellos estaban dispuestos a reunir incluso las firmas que sean necesarias para obtener incluso el financiamiento público. Y bueno, pues el tema transita también por lo que ya comentaba Fernando, el tema de establecer, digamos, el porcentaje primero de firmas. Ese es, digamos, el primer reto que yo veo complejo. Ya señaló muy atinadamente la diferencia entre un caso y otro. Yo citaría el de Zacatecas como un exceso del legislador, estableciendo ese 15% al que ha hecho alusión ya Fernando, pero veamos que, digamos, yo un poco a lo mejor comparto esta cuestión de que será tal vez la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral las que en su momento tendrán que tratar de salvar, digamos, las distintas disposiciones que sean aprobadas en los congresos locales. La sugerencia para quienes van a participar en este tipo de propuestas es que, digamos, entiendan primero que hay una nueva etapa que está viviendo, digamos, el Tribunal Electoral. Pese a las críticas que ha recibido a través de, digamos, de algunas de sus sentencias, lo cierto es que el Tribunal Electoral ha permitido consolidar, digamos, ciertos derechos político-electorales de los ciudadanos. Es un reto no menor, ¿eh? Las autoridades administrativas electorales están llamadas, y nada más y no nada menos, a dos cuestiones relevantes. Yo diría, la primera de ellas tiene que ver mucho con esta famosa implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y pensemos nada más en dos cuestiones. ¿Se imaginan el reto importante que van a tener las autoridades administrativas y electorales en el próximo proceso intermedio a propósito de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos? Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas que hoy se encuentran sujetas a un proceso penal y que no han sido sujetas, digamos, no se les ha dictado una sentencia firme o que haya causado estrago. Se supone que por criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien no se encuentra en ese supuesto podría ejercer el derecho al voto, ¿no? Y entonces la autoridad administrativa electoral, bajo esta